En esta oportunidad vamos a hablar sobre el histograma, una de las herramientas más importantes al momento de exponer. Mi nombre es Pablo Jeffs y si quieres saber más, sígueme en este video especialmente preparado para ti. El histograma es la forma de representar cuántos píxeles tienen determinado valor de luminosidad en la escena. El ancho grafica la cantidad de tonos disponibles. A la izquierda se encuentran las sombras y a la derecha las luces. En otras palabras, representa el rango de potenciales valores tonales. El alto nos muestra la cantidad de píxeles que tienen ese valor dentro de la escena. No existe el histograma perfecto, pero sí hay ciertas convenciones válidas al momento de leer su información. Por ejemplo, un histograma en el que se muestran elevados niveles en los extremos y bajos en la zona central nos sugiere una situación de alto contraste y lo contrario, es decir, una zona central elevada, como siguiendo la forma de una campana y extremos con menor altura, nos va a indicar una escena de bajo contraste. Una gran ayuda al momento de evaluar el histograma de la toma es la alerta de sobreexposición, el famoso patrón de cebra. Esta aparece como puntos parpadeantes de color oscuro sobre las zonas más claras de la imagen. Si son demasiados, quiere decir que la escena está muy sobreexpuesta y que en aquellas zonas la información se ha perdido, absolutamente perdido. El histograma es una herramienta de evaluación in situ que nos ayuda a saber cuántos puntos hay que mover la exposición hacia izquierda o derecha gracias a que en su representación se muestran franjas o bandas que indican cada una un punto de exposición. Lo que se debe buscar es que tanto las luces, zonas más claras, como las sombras de la escena tengan algún nivel de detalle y puedan aportar información a la fotografía. En situaciones prácticas es poco común que tras cada fotografía revisemos el histograma, pero sí se vuelve una gran necesidad en aquellos casos en los que encontramos escenas de elevado contraste, por ejemplo con luces extremas y sombras densas al mismo tiempo, o cuando se requiere consistencia, toma tras toma, como en el caso de la fotografía de productos. Una de las técnicas más comunes que existe cuando trabajamos exponiendo es intentar derechear el histograma. Pero esto nos lleva a cometer algunos errores, como por ejemplo llevamos nuestra fotografía al extremo de la sobreexposición. Derechear el histograma no significa eso, significa llevar información hacia la zona derecha de nuestra imagen. Antiguamente se derecheaba el histograma de forma excesiva para evitar los problemas de ruido. Hoy en día, con la tecnología disponible en nuestras cámaras, esto es algo completamente innecesario. Entonces, vamos a ver cómo movemos el histograma en incrementos de 1/3, abriendo el diafragma, y de forma muy gradual estamos moviendo este histograma para que tenga la información suficiente. Aquí ya estamos prácticamente en el límite y un histograma debería tener información dentro de esos límites. No debería estar ocurriendo esto, que es un exceso de exposición en las luces, porque eso no lo vamos a poder recuperar con ninguna técnica de revelado digital. Va a ser información absolutamente perdida. Entonces, cuando nos ocurre eso, nosotros empezamos a movernos hacia la izquierda del histograma para tratar de recuperar la información. En este caso concreto, la información óptima estaría en este histograma que estamos viendo en este momento y podríamos incluso movernos un poco hacia la izquierda porque todavía teníamos información en ambos lados del histograma. Si te das cuenta, esta abertura F4 es una abertura que nos serviría para conseguir que este histograma sea correcto, con ISO 100 y con un tiempo de 1 partido por 60. Si nosotros cambiamos el valor ISO y nos vamos a un valor de 200, podemos llevar nuestro histograma a algo equivalente cambiando la abertura a 5.6. Y si llevamos el valor ISO a 400, podemos mover nuevamente el histograma para conseguir que en F8 quede más o menos similar a lo que estábamos usando. Esto es utilizar la ley de reciprocidad,
que nos permite trabajar de forma bastante concreta y bastante científica al momento de exponer nuestras fotografías. Ahora, si queremos mover el tiempo de exposición, también podemos hacer eso y podemos ir alterando todos los parámetros para conseguir los mejores resultados siempre. La idea es evitar que en nuestra fotografía aparezca el patrón de cebra. Cuando aparece este patrón de cebra, nosotros deberíamos inmediatamente cambiar nuestro histograma y moverlo hacia la izquierda, salvo que en ese patrón de cebra aparezca una zona que no tenga ninguna información de forma absoluta en las luces. ¿Te gustó este tema? Bueno, es una de las herramientas más precisas que se puede utilizar para poder exponer correctamente en formato digital. Si este tema te gustó, te invito a suscribirte en nuestro canal oficial de YouTube y nos vemos en un próximo video.